Nuestras convicciones personales. ¿Qué convicciones tiene que no claudicará, que no abandonará, que no negará? ¿Qué convicciones? Y pensando en lo que enseña la Biblia, todos debemos tener convicciones básicas. Dios nos da convicciones para guiar nuestra vida, para protegernos, motivarnos a ser lo mejor y vivir como agrada a Dios. Y si le pregunto, ¿sabe cuáles son sus convicciones? Algunos quizás dirían que sí, pero otros dirían, pues no había pensado en eso. Escuche muy bien. Nuestras convicciones definen quiénes somos. Ellas revelan quiénes somos, cómo pensamos, nuestras preferencias, qué decidimos, a dónde vamos, cómo gastamos el dinero, cómo nos relacionamos con otros. Las convicciones son vitales en la vida. Y este mensaje se titula así, Nuestras convicciones personales. Vayamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, y veamos un poco del contexto. Pedro había predicado el gran sermón en el Pentecostés. 3.000 personas fueron salvas. Y luego volvió a predicar, y Pedro y Juan iban camino del templo, y vieron a un hombre que era paralítico, y allí estaba esperando recibir de ellos algo que le fuese útil. Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Anda. Esa fue su palabra, y se levantó. Dice la Biblia que no solo caminó, sino brincó con gozo hasta el templo. La pasaban muy bien, gozándose por lo que le había dicho el Señor. Y claro, los fariseos, saduceos y del concilio se molestaron al saber de esto y del Jesús resucitado. Entonces encarcelaron a Pedro y a Juan, y luego volvieron a cuestionarlos y les advirtieron que no divulgaran esa ideología, esa creencia de que es Jesús de Nazaret quien sanara a este hombre. Y luego, en el capítulo 4, desde el versículo 17, dice la Biblia: Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y ahora escuche esto. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Lo vimos, lo escuchamos, no lo negaremos. Entonces yo le pregunto, ¿qué convicciones tiene que definitivamente no negará, no abandonará, ni de ningún modo claudicará? Son parte de quien es usted, está muy dentro suyo. Y las tiene, porque Dios ha hecho algo grande en su vida, y no hará concesiones bajo ninguna circunstancia. Deseo ahora que pensemos en varias cosas aquí. Deseo aclarar, en primer lugar, el significado de convicción, pues significa al menos una de 3 acepciones. Por ejemplo, alguien puede ser convicto de un crimen que haya cometido, van a juicio y termina en prisión o hasta pierde la vida. Luego está la convicción de nuestras creencias. Creo esto, esta es mi convicción. Creo que Jesucristo es el Hijo resucitado de Dios. Creo que Jesucristo es el único camino al cielo. Y cualesquiera sean sus convicciones. Y luego está la convicción del Espíritu Santo. Y en Juan, capítulo 16, versículo 8, veámoslo por un momento. Escuche lo que pasa en el versículo 8. Juan 16. Se ha prometido el Espíritu Santo. Y el versículo 8 dice: Y cuando Él, el Espíritu Santo, venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, convencernos de pecado, convencernos de la justicia de Cristo, que hizo posible que Él muriera por nuestros pecados y del juicio venidero.
Así que al pensar en convicción están esos tres aspectos. Entonces, si yo le preguntase cuáles son sus convicciones en torno a su vida cristiana, ¿establecen ciertos límites en su vida? ¿Le incomoda un poco decirle a alguien, bueno, esto es lo que creo? ¿Está usted propenso a claudicar en un grupo? ¿Qué clase de convicciones tiene? Y me gustaría diferenciar algo. Deseo distinguir entre una convicción y una preferencia. Es decir, una convicción es esa creencia sólida, inamovible, que tenemos cuya base es nuestra confianza en la palabra de Dios. Pero una preferencia, mire, las convicciones no cambian, las preferencias sí cambian. Por ejemplo, una preferencia es algo que quizás hoy crea, pero podrían convencerme de algo mejor. O en una situación en particular podría estar dispuesto a desobedecer lo que creo. Las preferencias no rigen nuestra vida, ¿verdad? Nos gobernamos por convicciones. Las preferencias son para quienes dicen, creo esto hoy, pero podría creer aquello mañana. Eso no es convicción. Creo esto, en esta situación, pero si estuviese en aquel tipo de situación, no se lo haría. Eso es una preferencia. Los creyentes vivimos por convicciones. Así que deseo darle una definición de convicción. Escuche y luego escríbala, por favor. Tener convicciones es estar tan plenamente convencido de que algo es totalmente cierto y que asume una postura sin importar las consecuencias. Fíjese, tener convicciones es estar tan plenamente convencido de que algo es totalmente cierto que asume una postura sin importar las consecuencias. Esa debe ser nuestra actitud en torno a la palabra de Dios, en torno a Jesucristo y a lo que enseña este libro de Génesis, al Apocalipsis. Debe tener convicción al respecto. Hay que tener convicción en lo que creemos y en cómo vivir y cómo hemos de morir. Y es una relación con el Señor Jesucristo. Las convicciones se basan en principios. Esto dice la Biblia. Esto es lo que creo. Las preferencias, sin embargo, se basan en un ir y venir. Y quienes viven según sus preferencias, creen esto hoy y aquello mañana. Depende de la circunstancia, ¿verdad? Depende de cuál sea la oferta. Depende de cuál sea la tentación. Y nunca se sabe dónde está la persona que se rige por preferencias. Pregúntese, ¿rijo mi vida por preferencias o por las convicciones básicas en mi vida que definen quién soy yo? Las preferencias van y vienen, pero las convicciones son líneas rectas. Esto es lo que creo, y por esta razón lo creo. ¿En cuál categoría entra usted? ¿Vive por preferencias o por convicciones? Entonces, al pensar en esto, al considerar eso, pienso en las características, por ejemplo, de una persona con convicción. Veamos a Pedro y a Juan. Allí estaban. Habían visto personalmente al Señor Jesús. Estaba en sus vidas y corazones, y lo defendían. Pedro acaba de predicar un gran sermón y ahora iban camino al templo a orar. Y ven a este hombre que pide sanidad. Note lo que dijo Pedro. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Para que no quede ninguna duda de quién hablamos, Jesucristo de Nazaret. Y le dijo, levántate y anda. Y lo hizo. ¿Cómo podría negar el gran poder de la fe en el Señor Jesucristo? No podría. Entonces, al pensar en las características de una persona con convicciones, ciertamente son evidentes en su vida. Le pido que escriba estas características y examine su propia vida. ¿Son ciertas en usted? La primera es esta. Una persona con convicción es alguien que vive con un sentido de propósito. Hay un propósito en su vida. Saben a dónde van, saben cómo llegarán allí. Es un andar, una senda definida. Tienen convicciones. Ciertas cosas cuadran en su vida, otras no cuadran en su vida. Si creemos en esta Biblia,
no deberíamos dudar qué son las convicciones de Dios y qué son los pecados que nos rodean por doquier. Así que la pregunta es esta: ¿tiene un sentido de propósito en su vida guiado por convicciones bíblicas básicas? Quizás diga, pues no soy de mente tan cerrada, pues ya está en problemas. Lo que está dispuesto a decir es, puedo estar hoy aquí y allá mañana. Puedo creer eso mañana y esto hoy. Es indiferente. Voy con el viento, voy a donde haya provecho, voy con la mayoría, voy a donde haya placer. Si es así, no tiene sentido real de propósito ni convicción en su vida. La segunda característica es esta: fe en Dios, para poder vivir esas convicciones. Si es una persona con convicción, tiene fe en la veracidad de la palabra de Dios, tiene fe en Jesucristo y que Él es el Salvador que resucitó y vive en el corazón y en la vida de todo el que lo acepte como su Salvador personal. Tiene convicciones definidas y las vive por fe en la palabra de Dios. La tercera característica es esta: valentía ante los desafíos de otros. Podría preguntarle cuáles son sus convicciones hoy en la iglesia. Si le dijese, ¿se pondría de pie y me diría sus convicciones básicas? ¿Se pondría de pie y diría todo lo que siente que puede decir aquí en la iglesia? Y va a trabajar el lunes y está frente a unas 5 o 6 personas que dicen, no entiendo a esos cristianos, ni entiendo la Biblia. ¿Son tan cerrados de mente? ¿Creen que Jesucristo es el único camino al cielo? Entonces, ¿qué diría? ¿Se escabulliría callado o diría, esto es lo que dice la Biblia, soy seguidor de Jesucristo y nunca claudicaría de mi estilo de vida? ¿Qué diría? Depende. Depende de cuánta valentía tenga. Y para ser un verdadero seguidor de Jesús, hoy por hoy, se necesita valentía. Por el mundo en que vivimos, de lo que la mayoría no se percata. De eso hablaremos. Otra cualidad cierta sería me mantiene la perspectiva global en mente. Al ser desafiado por sus convicciones, piensa en la perspectiva global. Este es el cuadro completo. Si cedo y claudico de mi convicción y niego lo que verdaderamente creo, ¿cuál será el efecto a largo plazo en la vida de él o de ella o de ellos, de quienes me ven o escuchan negar lo que digo que creo? Así que una característica es mantener el cuadro completo en la mente. Y les digo a quienes son padres, en el nombre de Jesús deben enseñar a sus hijos desde muy pequeños las convicciones bíblicas básicas. Si les dejan hacer lo que quieran, es porque así viven los padres. Que Dios ayude a los padres cuyo amor por sus hijos no es más que dejarles ir a donde quieran y sin darles convicciones bíblicas que rijan sus vidas. Dios lo puso aquí por nuestro bien, nuestra protección y como guía para una vida agradable a Él. Así que, o se regodea como el mundo o tiene la valentía de llevar una vida recta y piadosa. Y sabe lo que es vivir en rectitud, desde luego. Alguien que tiene convicciones reales tiene una fortaleza inusual. Y permítame decirle por qué. Permítame decirle por qué. Porque al aceptar a Cristo, el Espíritu Santo vino a su vida y le selló como hijo de Dios. Por eso es que no nos preocupa el que perdiéramos la salvación. No se puede. Somos salvos por la sangre de Cristo. Escuche lo que dice. Él le selló hasta el día de la redención, hasta que Dios le llame a su presencia. Usted es hijo de Dios. Y así que el Espíritu Santo mora en usted. ¿Y cuál es la obra del Espíritu Santo? La Biblia lo dice muy claro. La obra del Espíritu Santo es facultarle, ayudarle a entender la verdad, prepararle para tener la fortaleza física, espiritual y moral para hacer lo correcto.
La fortaleza para poder entender lo que dice la Biblia y por qué lo dice. La fortaleza para estar firme en las pruebas y en el peligro. El Espíritu Santo está allí y Él dijo, cuando mande al Consolador, tiene usted al Espíritu Santo que le faculta, le fortalece, le guía y le dirige. No está solo. Y puede que alguien diga, bueno, vivo rodeado de personas, pero me siento absolutamente solo. Olvídese de eso. Si es hijo de Dios, no puede estar solo. Tiene el sello y la morada del Espíritu Santo. Él ha prometido estar con usted para lo que necesite. Así que tendrá una gran fortaleza. Quizás piense, no sabía que tendría el coraje de mantener mi postura así. Claro que sí. Y también tendrá visión. Cuando el Espíritu de Dios mora en usted, tendrá visión. Podrá ver las cosas que parecen ser algo cuando realmente no lo son. Y podrá discernir el engaño y sabrá que lo que ve no está bien. Lo que ve es mentira y las promesas son mentiras. Y todo lo que le arroja el mundo, que le promete paz, felicidad, prosperidad y todo lo demás, que es una gran mentira de Satanás. Y le aseguro, he visto que ha surgido una generación de personas que les importa muy poco la moralidad. Esta es la sociedad en que vivimos. Así que pensemos un momento, ¿por qué claudicamos de nuestras convicciones? Por ejemplo, en su oficina o en su escuela o quizás en su propia familia. ¿Por qué? Si sabe lo correcto. ¿Por qué dice, pero de todos modos lo haré? ¿Por qué? ¿Por qué sacrificamos nuestras convicciones? Creo que hay 4 razones. Y la primera es temor a las críticas. Mañana va al trabajo y sus compañeros hablan de que estuvieron bebiendo o de fiesta toda la noche y uno dice, estoy casado con esta, pero la pasé muy bien con fulana. ¿Qué dice usted? ¿Acaso les diría, esa no es una forma sabia de vivir? No, porque por temor a las críticas hacemos esto. Y decimos, bueno, yo entiendo, todo el mundo es diferente. Esa no es la respuesta. Entiendo que todo el mundo tiene derecho a pensar lo que quiera. Sí, tienen ese derecho, pero no debe decir eso como creyente. Lo que debe decir es, ¿has pensado en cómo se siente Dios por lo que estás haciendo? No me hables de Dios. Y de todas maneras se lo diré, y sabe, ya que su motivación es ayudarles. Me sorprende escuchar a la gente en conversaciones totalmente contrarias a Dios. Y quieren cerciorarse que nadie objete, porque están en su derecho, y lo están. Tengo derecho a creer lo que quiera creer, así es, y yo tengo el derecho y la responsabilidad de al menos decirle que hay otra senda, y es el camino de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Pero el temor a las críticas, y también el temor al fracaso. Algunas personas no mantienen sus convicciones porque piensan, bueno, ¿y qué tal si fracaso? ¿Qué tal si claudico? ¿Qué tal si mis amigos me abandonan? En otras palabras, hacen concesiones en sus convicciones por temor a fracasar en su relación, a no ser la clase de amigo que su amigo quiere. Escuche, debemos ser la clase de amigos que necesitan, no los que quieran, sino los que necesiten. Y escuchen, la mayoría de las personas no están dispuestas a defender sus convicciones por temor al fracaso, hasta cierto punto. Temor a la crítica, temor al rechazo. Bueno, si creo eso, no me dejarán formar parte de esto, me rechazarán. ¿Adivine quién fue rechazado? Jesús, Pedro, Pablo y muchos más. Seremos rechazados por otros. Y permítame preguntarle, ¿no preferiría usted vivir de un modo que agrade a Jesucristo y seguir sus mandamientos y hacer lo que Él quiere que haga, porque tiene el mejor plan para usted? ¿No prefiere eso, aunque reciba un poco de objeción y rechazo? ¿O preferiría dejar todo lo que Dios le tiene
para agradar a unos cuantos? ¿Qué tal si toma decisiones para agradar a alguien que no volverá a ver después de un año o de un mes? Si toma una decisión inmoral, y no volverá a verles, ¿no le parece que es una insensatez y estupidez que sacrifique su pureza o lo que sea por alguien a quien no volverá a ver? Eso es hacer concesiones. ¿Qué pasa con nuestras convicciones? También está el temor a las pérdidas. Si mantengo mis convicciones, quizás pierda mis amistades. Mire, ellos no son sus reales y verdaderos amigos. Si tiene que desobedecer a Dios para andar con ellos, no son sus amigos. No solo los jóvenes, adultos también, hombres, mujeres. Bueno, tengo que hacer tal cosa porque fulano cree esto y si voy a ser parte de ese grupo tan maravilloso de gente rica, tengo que creer lo que ellos creen. Claro que no. Pues no me querrán de amigo. No son sus amigos. Cualquiera que le aleje de Jesucristo no es su amigo, quien quiera que sea. Entonces le diría, en esta generación es hora de que el pueblo de Dios tome una firme postura piadosa y deje que las consecuencias sean lo que sean. Pero nosotros, al estar frente al Señor Jesucristo, querremos haber sido fieles a Él y a su palabra, sin importar lo que pase. Y entonces yo le pregunto, ¿qué convicciones tiene que no abandonará, que no claudicará, que no negará? Un día de estos estará frente al Señor y dará cuenta de su vida. Alguien con convicciones firmes, piadosas, puede tener un gran impacto en sus amigos, en sus socios de negocios, en quien sea que les rodee. Debemos ser temerosos de Dios, con convicciones firmes basadas en la palabra de Dios, no en alguna opinión política ni basadas en la opinión de algún club. Nuestras convicciones deben basarse en la Biblia, porque las demás cosas pasarán, las demás cosas serán pasajeras, pero la palabra de Dios nunca pasará. Y le exhorto a examinar sus convicciones y a preguntarse, ¿cuáles son mis convicciones? ¿Qué creo? ¿Y qué creo con firmeza para poder comunicarlo, sabiendo que seré rechazado? Entonces, ¿qué clase de vida está llevando? Quizás diga, vivo la vida que quiero vivir, pero ¿ha pensado en las consecuencias de vivir como vive? Si vive sin Cristo, lo más probable es que no sea feliz, ni quede satisfecho con las consecuencias que encontrará en el futuro. Mi oración a Dios por usted es que se detenga a pensar dónde pasará la eternidad. Piense cuál es su relación con el Dios Todopoderoso. Y quizás usted diga, no creo en Dios. Tal vez no crea en Dios, pero Él sigue allí. ¿Cuál es su respuesta a Dios? Lo más sabio que puede hacer quizás sea decirle, Señor, no entiendo mucho de esto, pero quiero lo mejor para mi vida. Sé que he pecado contra ti y necesito ser perdonado. Te pido que perdones mis pecados. El pastor dijo que moriste en la cruz y pagaste todos mis pecados. Lo creo. Te pido que perdones mis pecados y me salves hoy, amado Dios. Muéstrame la clase de compromisos que debo hacer, la clase de convicciones que debo tener. Dijo que el Espíritu Santo me ayudará. Te pido que el Espíritu Santo obre en mi vida, de modo que me haga la persona que quieres que sea, no importa cuáles sean las consecuencias. Si toma esta decisión, su vida cambiará, y cambiará para siempre. Amén. Padre, te damos gracias por darnos al Espíritu Santo para ayudarnos en tiempos difíciles. Te pedimos que nos ayudes a ser muy claros en respecto a nuestras convicciones, a no cubrirlas, ni esconderlas, ni estar dispuestos a cambiarlas para agradar a otros. Pero ya que tu palabra nos enseña claramente cómo vivir, ayúdanos a vivir sin temor, valiente y osadamente en todo momento, dándote honra y gloria. En el nombre de Jesús. Amén.
Nuestras zarzas ardientes. ¿Cuándo fue la última vez que sintió que Dios le hablaba a su corazón, específicamente de algo que le haya preguntado? Quizás nunca, pero tal vez a menudo. Nuestro pasaje de hoy trata de cómo Dios le habló a Moisés y lo hizo mediante una zarza ardiente. Así que he titulado este mensaje Nuestras zarzas ardientes. Y la razón es esta. Pienso en mi propia vida como Dios me ha hablado para captar mi atención, a menudo. En ocasiones ha sido inesperado y en lo personal sobre algo en mi vida. Me ha desafiado a confiar en Dios en algún aspecto que quizás era un poco difícil. Cada una de ellas ha tenido un impacto poderoso y perdurable en mi vida. Así que vayamos a Éxodo 3 y veamos la zarza ardiente y cómo Dios le habló a Moisés en este tercer capítulo de Éxodo. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, al que llamamos Sinaí. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra santa. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ahora deseo que pensemos en algo. Pensemos en el hecho de que Dios aún nos habla hoy, principalmente mediante su palabra. Pero esa no es la única manera. Entonces, lo que deseo hacer es darle varios ejemplos de cómo Dios me ha hablado en mi propia vida, en lo que llamo mis zarzas ardientes. No todos somos iguales. Dios no nos da el mismo mensaje. Pero son situaciones y circunstancias que nos cambian la vida y las llamo zarzas ardientes porque llegan de manera inesperada, no las pedimos. En segundo lugar, nos desafían a confiar plenamente en el Señor y a obedecerlo en una situación dada. Y en tercer lugar, tienen un efecto impactante, perdurable en nuestra vida, no solo en nuestra vida, sino en la gente del mundo entero. Así que, al pensar en zarzas ardientes, considere las veces cuando Dios le ha dicho algo específico. Quizás lo ignoró, tal vez dijo: no pudo haber sido Dios, o tal vez dijo: bueno, sí es Dios. Pero si ha sentido que Dios le ha hablado, ¿qué le contestó usted? ¿Cómo respondió? Entonces recuerde esto. No espero que todo el mundo haya tenido la misma clase de experiencias que yo, pero son zarzas ardientes en mi vida porque fueron momentos que marcaron un impacto muy marcado, que ha durado durante todos estos años. Entonces, quisiera comenzar con esta historia. Primero que todo, estaba en el segundo año del seminario y me iba bastante bien. Estaba pensando en el futuro y en lo que Dios quería. Estaba de rodillas orando una noche y Dios habló muy claramente en mi corazón y me dijo esto: lo que sea que logres en la vida, tendrás que lograrlo de rodillas, no por tu predicación ni por tus cargos. Todo lo que llegues a lograr en el ministerio,
lo lograrás de rodillas. Este es mi modelo para ti. Y puedo recordar en todos estos años, una y otra vez, cuando enfrentaba situaciones muy difíciles, allí iba, a mi manta de oración, a pedirle dirección a Dios. Y podría pensar en muchas cosas que contarle, que fueron situaciones muy difíciles en mi vida, muy difíciles, pero nunca olvidé esto. Lo que sea que logres en la vida, lo lograrás de rodillas. Para mí eso fue tan revelador como lo que le dijo Dios a Moisés. Y Dios sigue hablando hoy. A veces solo mediante su palabra, o a veces de otras maneras. Estaba en Bartow, Florida. Me había mudado de Fruitland, a Ohio, a Miami, y luego al pueblito de Bartow, en Florida. Y yo estaba muy, pero muy feliz allá. Era un lugar fabuloso. Y fui a Alexandria, Virginia, a predicar en una campaña de avivamiento, y venía a casa en las noches, y tenía una buena reunión, y había gente haciendo profesión de fe, y vidas siendo transformadas. Y llegaba a casa cada noche con el corazón afligido, y dije, ¿qué es esto, Señor? Estás bendiciendo y estás haciendo lo que te pedí. ¿Qué es esto? Bien, pasaron 3 noches. Fui a orar, pidiéndole a Dios de rodillas delante de su palabra, junto a mi cama y diciendo, Señor, ¿qué estás diciéndome? ¿Por qué estoy tan atribulado? ¿Qué sucede que no sé? La 4ª noche volví. Me arrodillé junto a mi cama y comencé a orar. Y dije, Señor, ¿qué estás diciéndome? Fue como si Dios me hubiera dicho, te voy a mover. Y yo pensé, pues solo he estado en Bartow 11 meses. 11 meses. Y luego le pregunté, ¿cuándo? Pude ver esto tanto como puedo verlos a ustedes. Una pantalla grande frente a mí, de la esquina inferior izquierda a la esquina superior derecha, en letras grandes, negras. Septiembre. Era abril. Y pensé, ¿qué es todo esto? Solo he estado aquí, Señor. ¿No me traerías desde Miami hasta Bartow para decirme que me vaya en septiembre? Así que traté de orar para salirme de eso. Y la siguiente noche regresé al hotel, me postré a orar, y fue como si Dios estuviera a 1000 kilómetros de distancia. No podía orar. Trataba de orar, pero nada. ¿Dónde estaba Dios? El lunes, a las 9 en punto de la mañana, Felix Snipes era miembro de la primera iglesia bautista. Él falleció hace algunos años. Me llamó por teléfono y dijo, Charles, habla Félix. Y conversamos. Había estado en campañas con él, dirigía la música, etc. Era excelente en eso. Y en el transcurso de nuestra conversación me dijo, quiero hablarte de algo en lo que nunca has pensado. Y le dije, ¿qué es? Y me contestó, necesitamos un pastor asociado en la primera iglesia bautista de Atlanta. Y yo le dije, olvídalo, no tengo ningún interés en ir a Atlanta y sobre todo no me interesa ir a la primera iglesia bautista. Hablamos y me dijo, bueno, oraría al respecto y le contesté, sí, lo pondré en oración. Así que por fin colgamos el teléfono y cuando colgué el teléfono rompí en llanto. Y para resumir la historia, el 13 de septiembre me mudé a Atlanta. Y ahora, ¿le habla Dios a todo el mundo de la misma manera? Claro que no. Claro que así lo entendía y no había duda en mi mente al respecto. Luego, por ejemplo, quizás uno de los desafíos más grandes de mi vida. Había venido a Atlanta para ser el pastor asociado y comencé a predicar de la única forma que sabía hacerlo. Y Dios comenzó a bendecir, y bendijo, y bendijo, y bendijo. Mi única responsabilidad era predicar los domingos en la noche, esa era mi responsabilidad. Y bien, el pastor casi siempre se ausentaba los domingos en la mañana,
y terminé predicando en las mañanas y en las noches. Entonces estos 7 hombres, que controlaban todo, se reunieron y estaba sentado con ellos, pero no tenía voz. Y en una de esas reuniones dijeron esto. Estaban tratando de resolver algo y no podían decidir lo que harían. Y por fin les dije, ¿por qué no oramos por eso? Todavía puedo ver a aquel hombre, era abogado, estaba sentado a mi derecha, dijo, esto es un asunto de negocios, no metamos a Dios aquí. Y al decir eso fue como un martillazo para mí. No dije ni una sola palabra, solo comencé a orar. Señor, sé por qué me enviaste. El siguiente año la gente comenzó a unirse a la iglesia y la iglesia comenzó a crecer y poco después comenzó la guerra. Decidieron que tenían que deshacerse de mí porque no me adhería a lo que hacían esos 7 hombres que manejaban todo, controlaban todo, y luego convocaron una reunión de negocios para votar y para despedirme. Y aquel domingo en la mañana quizás fue una de esas zarzas de las que hablo, porque votarían el miércoles y tenía que predicar aquel domingo en la mañana. Y aquel domingo no tenía un mensaje. Quizás fue el momento más difícil en mi vida. Allí estaba sentada un montón de gente que votarían en contra mía el miércoles y tenía que predicar el domingo en la mañana, pero no tenía un mensaje y estaba allí pensando, el coro va a cantar y no tengo un mensaje y allí están sentados mis enemigos y no tengo un mensaje, así que dirán, ven, ni puede predicar. Entonces cantó el coro, se sentaron, caminé y abrí la Biblia. Y se abrió justo en este versículo. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Luego exploté con la palabra de Dios por unos 35 minutos. La gente comenzó a levantarse y venían al altar, querían ser parte de la iglesia, o gente que se iba porque no les gustaba lo que decía, y estaba pasando todo esto, estaban muy enfadados. Así que tuvieron la reunión. Me escurrí por un lado, debajo del balcón, en la oscuridad, donde nadie me veía. Me senté y los escuché. Una y otra vez se levantaban y decían por qué necesitaban un nuevo pastor. Pero lo interesante es esto, ni una sola persona que se levantó dijo nada negativo de mí. Y yo estaba sentado pensando, Señor, si yo fuera tratando de decir que me despidieran diría esto. Pero ninguno de ellos. ¿Qué dijo Dios? Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Así que votaron, y desde luego Dios me dio el cargo, por lo cual he estado agradecido todos estos años. Entonces, la pregunta, ¿habla Dios? Habla en sus propias maneras y no a todos del mismo modo. Pero mire, Dios está dispuesto a hablarle si usted está dispuesto a escucharlo. Y mucha atención, Dios le dirá un poquito y le dará la oportunidad de obedecerlo. O le dirá la historia completa si está dispuesto a obedecerlo. ¿He estado yo siempre dispuesto a obedecerlo? Al principio no. Luego mencionaré otro domingo. Dios sabe cómo captar mi atención. Otro domingo no tenía un mensaje. Lunes trabajo, martes, miércoles. Ya para el jueves sé qué rumbo llevo y ya estoy bien adelantado. Pensé, yo soy el pastor ahora, pero no tenía mensaje. Y entonces llegó el sábado en la mañana, sin mensaje. Al mediodía, sin mensaje. A las 2 en punto, sin mensaje. Yo estaba orando y pidiendo, sin hacer más nada. Estaba en el estudio orando y pidiéndole a Dios que me mostrara de qué trataba esto. Así que dije, Señor, ¿qué es lo que estás haciendo? No tengo nada para mañana, me cerraste la boca. Caí al piso y me acosté y pensé,
Dios mío, sea lo que sea, por favor, dime. Y me dijo esto, y apenas estábamos comenzando en aquel entonces. Nunca debes pedir ni un centavo en televisión ni en radio. Debes confiar en que yo decida cuán lejos llegará este ministerio. Nunca pidas dinero. Contesté, está bien, Señor. Tienes mi palabra. Nunca lo haré y nunca lo he hecho. Estamos por el mundo entero. Dios cumplió su promesa. Luego le daré otra ilustración. La Convención Bautista del Sur estaba pasando por una gran tempestad, así que querían ponerme de presidente, pero dije que no, un no rotundo. No me interesaba. Para empezar, no sabía cómo, no sabía ni cómo ser presidente de una convención. Así que un grupo nos reunimos y oramos y oramos y oramos. Había una hermana allí que era misionera, tenía 83 años de edad. Así que nos reunimos con ella y los demás éramos pastores, éramos 7 u 8, y ella estaba sentada a mi lado. Entonces íbamos a orar y ella dijo, Stanley, ponte de rodillas y arrepiéntete de tus pecados. Todavía recuerdo eso, no fue chistoso entonces porque estábamos orando. Y oramos y ella oró por mí. Todavía la recuerdo a ella llamándome Charles Stanley. Así que todos nos fuimos y regresamos a la habitación del hotel. Estaba pensando en todo y dije, gracias Señor, terminó eso, alabado sea Dios. No tengo que hacer esto, piensen lo que piensen. Y la mañana siguiente me levanté y todavía lo veo en mi mente. Me vestí, caminé hacia la puerta y cuando alcancé el pomo fue como que Dios me dijo, no toques esa puerta hasta que estés dispuesto a obedecerme. Me arrodillé junto a la cama y comencé a llorar. Lloré por un tiempo porque, en primer lugar, tenía miedo. No sabía cómo ser presidente de la convención, no lo quería. Y tenía mucha gente que se oponía por completo a mí. Entonces, tenía razones legítimas para decir no. Pero a los ojos de Dios no las aceptaría. Volví al mismo grupo y por fin dijeron, Stanley, vas a obedecer a Dios. Y dije, sí, lo haré. Y les conté por qué. Gané las elecciones, así que solo estaba obedeciendo a Dios. ¿Y todavía tenía temor? Sí. Y solo digo que si escuchamos a Dios, Él hará cosas que no esperamos y hará cosas que no queremos que haga. Pero hay que decidir ser obediente o no. Podría darle una ilustración tras otra de situaciones, pero lo que deseo que vea es que en cada ocasión recibí dirección y estaba escuchando a Dios. Ahora, lo que deseo que entendamos es esto. Debemos entender que Dios está dispuesto a hablarnos, tanto a usted como a mí. Dios tiene un plan para usted, así como lo tiene para mí. Y a veces pensamos, Dios no me hablaría. Claro que sí, lo hará si usted lo escucha. Y quizás la mayoría de la gente aquí tiene algo de lo que está hablando con Dios, alguna decisión que está dispuesto a consultarle a Dios. Mucha atención. En nosotros mora el Espíritu Santo, quien está tan dispuesto a hablarle a usted como a cualquiera, y hace que su voz sea clara. Una zarza ardiente no tiene que ser con fuego literal. La zarza ardiente es una decisión crucial, crítica, que estemos tratando de tomar en la vida. Querremos tomar la acertada, así que le preguntamos hasta que Dios nos dé dirección clara. Y a lo mejor usted dirá, pues he orado y he descubierto esto. Si oro y oro y oro por algo, o no estoy escuchando, o en segundo lugar, estoy escuchando algo que no quiero escuchar. O sea, no quiero escuchar lo que dice Dios. Y al pensar en el hecho de que Dios, creador del universo, está dispuesto a darse a conocer a usted y a mí,
como individuos, sin importar de dónde vengamos. Él está dispuesto a mostrarnos con claridad la siguiente decisión que debemos tomar. Entonces, la llamo zarza ardiente porque cambió la vida de Moisés y la mayoría de estas impactaron mi vida. Y quizás haya cambios para su vida si usted le pregunta a Dios. Mucha atención. Si le pregunta, no insista y deje que Dios le hable. Quizás no escuche nada por varios días o varias semanas, pero siempre y cuando esté orando, está conectado con la omnisciencia. Dios, quien lo sabe todo y sabe qué es lo mejor. Y todos, sin excepción, tendríamos que reconocer, si somos sinceros, que Dios siempre escoge lo mejor. Dios siempre escoge lo mejor. Recuerde esto. Cuando Dios habla, Él ve el principio y el final. Cuando estamos orando, solo vemos hasta aquí. Pero recuerde esto, porque podemos confiar en Dios, porque sabemos que quien está hablando ya ve el resultado final. Dios nunca le diría que hiciera algo que no sea lo mejor para usted. Así opera Dios. Y cuando pienso en cuán bendecidos somos, tenemos a Jesucristo, tenemos al Espíritu Santo. No sé lo que esté enfrentando en la vida, pero sé esto. Tiene a Dios, quien le ama y tiene un plan para su vida. Mire, usted no es uno de los del montón, no es uno del grupo, no es un don nadie. Usted es alguien. Usted es alguien para quien Dios tiene un plan y está dispuesto a mostrárselo, dispuesto a guiarle paso a paso. Pero Dios no le dará la historia completa. Él le guiará paso a paso porque, mucha atención, así actúa Dios. Lo obedecemos hoy. Lo obedecemos hoy, hoy y hoy. ¿Y sabe qué? Poco a poco, Dios nos llevará justo a donde quiere. A veces rápidamente y otras veces no tanto. ¿Qué hay en su vida que lo aflige? ¿Qué hay en su vida que siente una necesidad por no tenerlo? ¿Qué hay en su vida que le mantiene despierto de noche? ¿Qué hay en su vida que sabe que necesita un sentido de gozo y paz? ¿Qué es lo que le aflige? ¿Cuál es esa gran duda? Y quizás diga, pero entonces, ¿cómo voy a encontrar la respuesta? Le aseguro, basándome en la palabra de Dios y en mi experiencia, que no tiene nada que ver con ser pastor. Tiene que ver con la naturaleza de Dios. Dios le ama lo suficiente para mostrarle justo qué hacer, si está dispuesto a preguntárselo, confiar en Él y esperar en su tiempo. Así de bueno es Dios. Mira, si usted hace lo que escuchó hoy, quizás en pocas semanas, en pocos meses, quizás en un año, en el tiempo que sea, tiene alguna pregunta, usted verá cómo obrará Dios en su vida. Dios no actúa en la vida de todos por igual, pero lo hará en su vida. Él es Dios, y usted es uno de sus hijos. Él lo creó. Tiene un plan para su vida. Quiere dirigir su vida porque la dirige y usted lo obedece y le da gloria y honor. Usted se convierte en testimonio para quienes necesitan saber que Dios es personal y que está dispuesto a contestar la petición de su corazón. Quizás usted diga, bueno, ni siquiera soy creyente. Puedo decirle lo siguiente que Dios quiere que haga. Él quiere que usted le confiese sus pecados y le pida perdón de sus pecados, le entregue su vida y lo vea actuar. Espere que Dios hable a su corazón, lo cual sin duda hará. Porque al aceptar a Cristo como su Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en su vida, a vivir, a darle guía y dirección en su vida. Nunca volverá a ser el mismo. Dios está dispuesto. Debe hacerlo. Le desafío a entregarle su vida a Dios y véalo actuar.
Amén. Padre, te amamos, te alabamos y te damos gracias por estar tan listo para ser de bendición a tus hijos, por darnos dirección y guía divina, dispuesto a suplir nuestra necesidad. Te pido que toda persona que escuche este mensaje y todo el que escuche que no sea seguidor de Cristo, de inmediato, ahora mismo, confiese su pecaminosidad, rinda su vida a ti y te vea actuar. Gracias por amarnos con un amor que nunca entenderemos del todo, hasta que lleguemos al cielo. Oremos en el nombre de Jesús. Amén. La voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Dónde entra la voluntad de Dios en su vida? O sea, ¿le pide su dirección, su guía y provisión? ¿O se despierta en la mañana y decide cómo vivir el día? ¿O no lo piensa mucho? Es una de esas personas que sigue la misma rutina todos los días. Siempre y cuando tenga lo que quiere, lo que cree que necesita, no piensa mucho en Dios. Y cuando pienso en eso, y pienso en cómo actúa la gente sin Dios en su vida, recuerdo cuando llegué a la primera iglesia bautista. Vine como pastor asociado. Y había 60 diáconos y 7 hombres encargados de todo. Y ya que yo no tenía autoridad, no representaba un peligro para nadie. Me dejaban sentarme en sus reuniones. Entonces un día estaba sentado en una reunión, nunca lo olvidaré, y cayeron en una breve discusión, un desacuerdo. No lo resolvían, no podían decidirse en algo. Lo que se llevó quizás unos 45 minutos y pensé, no vamos a avanzar en nada. Entonces dije, ¿por qué no le preguntamos a Dios cuál es su voluntad en esto? Nunca olvidaré la reacción. El hombre sentado a mi derecha era abogado y dijo, deja a Dios fuera de esto, esto es un asunto de negocios. Y bueno, cuando dijo eso mi respuesta fue, ¿cómo podemos dejar a Dios fuera de los asuntos de Dios? Porque su voluntad es que vivamos de cierta forma. Su voluntad afecta todo lo que hacemos y decimos. La voluntad de Dios es nuestra guía. La voluntad de Dios es el principio mediante el cual todos debemos vivir a diario, sea quien sea. Pero si nunca le pide a Dios dirección en su vida, lo que dice con su conducta, su actitud es, puede hacerlo sin Dios. No necesito su dirección. No necesito su ayuda. Puedo lograrlo sin Él. Al vivir a diario sin consultar con Dios, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué te complace? ¿Qué te honra? Si vivo a diario sin preguntar eso, estoy diciendo que no necesito a Dios. O quizás usted diga, nunca diría que no necesito a Dios. ¿Y qué tal su conducta? ¿Qué tal sus hábitos? ¿Se comporta como si no lo necesita o como si lo necesita? Si cree que Dios tiene una voluntad soberana para su vida, y la tiene, si cree lo que dice la Biblia acerca de Dios y de nuestra relación con Él, ¿cómo pasa día tras día sin preguntarle, Señor, ¿qué quieres que haga con respecto a esto? O sea, si pasamos el día sin pedirle guía y dirección a Dios, decimos con eso, puedo encargarme. ¡Qué insensatez! ¡Qué insensato pensar que podemos manejar la vida sin Dios en la sociedad en la cual vivimos! Y algo interesante que deseo leer en la Sagrada Escritura. Aquí iba Jesucristo rumbo a la cruz, en Lucas capítulo 22, si desea acompañarme para leerlo. Pasó unos 30 años de carpintero, más o menos, y ahora había sido evangelista, enseñando la palabra de Dios. Y dice el versículo 39 del capítulo 22, y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Allí iba, era su hogar de oración. Ahora, ¿qué estaba haciendo? Porque la cruz estaba a un paso, al día siguiente.
Cuando llegó a aquel lugar les dijo: «Orad que no entréis en tentación». Y él se apartó de ellos, a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Escuchen la oración del Hijo de Dios: «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa». Es decir, ¿hay alguna otra manera de que compremos la redención de toda la humanidad y eludir la cruz? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesucristo, que era el Hijo de Dios, le preguntaba al Padre: ¿hay alguna otra vía salvo la cruz? Y desde luego que no la había. Entonces, ¿qué queremos decir con la voluntad de Dios? Si alguien le preguntara: ¿vive la voluntad de Dios?, ¿cómo contestaría eso? No podría contestarlo sin saber lo que es. Así que escuche. La voluntad de Dios es lo que Dios aprueba y determina llevar a cabo. Y concierne a las decisiones de Dios de qué hacer y qué no hacer. Piense en eso. Lo que Dios aprueba y determina llevar a cabo. Y concierne a las decisiones de Dios de qué hacer y qué no hacer. ¿Cuándo fue la última vez que dijo: «Señor, ¿qué quieres que haga en cuanto a esto? Señor, ¿qué de mi relación con ella o con él? ¿Qué en cuanto a mi empleo? ¿En qué universidad quieres que estudien mis hijos? Señor, ¿qué de mi relación con este hombre o con esta mujer? Señor, ¿dónde quieres que viva? Señor, ¿cambio de empleo?» ¿Cuándo fue la última vez que se abrió al Dios Santo, quien lo sabe todo y quiere lo mejor para usted? ¿Cuándo fue la última vez que le abrió su corazón y le dijo: «Señor, muéstrame tu voluntad, ¿qué es lo que quieres que haga?» Mucha gente cree que no necesita la voluntad de Dios. Están viviendo conforme a cómo quieren vivir, pero son desdichados. Muchas personas son infelices y no se vuelven a Dios porque creen ser tan listas que lo resolverán. ¿Por qué tenemos tanto alcoholismo, tanta droga, sexo, todo lo demás? La gente busca algo que satisfaga ese sentimiento interno que tienen. Buscan algo que las haga felices. Buscan algo o alguien que les complete, cuando solo Dios puede hacer eso. Dios no nos creó, no nos equipó para vivir felices, pacífica y eternamente sin Él. No nos creó así, nos creó para depender de Dios Todopoderoso. Y allí estaba el Señor Jesucristo diciendo: ¿hay alguna otra manera? Reconociendo su dependencia del Padre. Y en su vida personal, ¿con qué frecuencia le pregunta sobre decisiones por tomar? Siempre habrá decisiones, o le preguntamos o no a Dios. Vayamos por un momento a 2 de Pedro, capítulo 3. Este es un versículo bíblico muy interesante. Versículo 17. Escuche lo que dice: «Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza». Es decir, cualquiera puede tropezar y caer. Dios quiere que lo miremos a Él, que dependamos de Él, confiemos en Él. Entonces, cada día al despertar deberíamos pedirle al Señor que nos dé dirección para nuestra vida ese día. No sabe a quién conocerá, no sabe si llegará o no a su trabajo. No sabe si su esposo o su esposa estará en casa cuando llegue, o en qué desastre están sus hijos en la universidad. Es decir, vive en comunión con Dios, busca su voluntad, su propósito, su plan para su vida, o vive ella y clama a Dios cuando siente que en verdad lo necesita, cuando algo escapa de sus manos para manejarlo. Dios tiene la mejor voluntad para cada uno de nosotros, tiene el mejor plan y no lo mantiene secreto. No hay que hacer esto y aquello para descubrir lo que Dios quiere que hagamos. Hay que preguntarle y estar dispuestos a hacer lo que Él diga. Pero la mayoría de la gente nunca se detiene a considerar:
¿Debería comprar eso? ¿Debería casarme con él o con ella? Y toman decisiones por su cuenta, sin Dios. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, en esos momentos críticos de su vida, tomó un momento para asegurarse, ¿hay alguna otra forma? Y claro, el Padre dijo que no, es la senda de la cruz. Entonces, ¿diría que vive por la voluntad de Dios? ¿O ha decidido que puede manejarlo todo por su cuenta? Ahora bien, recuerde esto, por ser omnisciente, Dios tiene un plan y una voluntad para nuestra vida. Tiene el mejor plan y tiene una voluntad que nos cuadra a la perfección. Nuestros talentos, facultades, destrezas, todo encaja con lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y usted dirá, pero no soy tan talentoso como otros, y eso lo entiendo. Por ejemplo, si alguien me pone en su equipo de fútbol, quizás pierda. O si estuviera en un taller mecánico, quizás no sabría qué hacer. Para muchas cosas no soy apto. Para muchas cosas no estoy preparado. Pero usted está preparado para algo. O sea, Dios no lo excluyó a usted. Quizás usted sienta, ¿para qué está mi vida? ¿Para qué cuenta mi vida? Su vida cuenta. Porque recuerde, Cristo al morir lo tenía en mente a usted. Nos tenía en mente a todos, sin excepción. Tenía al mundo entero en mente. Y quizás diga, esto fue hace 2000 años. ¿Por qué dice que debemos orar y hablar con Él ahora? Hablar con Él a diario, escucharlo, pedirle guía, porque Dios está escuchando en el cielo. Quiere escucharnos. No hay ni un solo aspecto de nuestra vida que debamos borrar de nuestra relación con Dios. Lo necesita en todo, en su matrimonio, con sus hijos, con su empleo, con todo lo mecánico que acontece en la vida. Todos lo necesitamos. Y pasar día a día, sin leer su palabra, sin pedirle dirección y guía en nuestra vida, es decir, no lo necesito, o claro que sí. ¿Cuándo se pone de rodillas y habla con Él? ¿Cuándo le roga a Dios que le diera sabiduría y dirección? Cuando tuvo que tomar una decisión importante y dijo, Señor, no tomaré esta decisión hasta que me muestres qué hacer. ¿O solo procedió a hacerlo sin Dios? Dios Santo quiere lo mejor para nosotros. En ningún lugar de la Biblia dice que Dios no quiera lo mejor para nosotros. Pero ¿se lo pedimos? ¿Buscamos su dirección? O sea, su voluntad. ¿O estamos pidiéndole algo más? Pero no importa quiénes seamos, ni dónde estemos en la vida, buscar la voluntad de Dios, su mente, su propósito, su plan. ¿Cuál es el siguiente paso que quiere Dios en nuestra vida? Tiene hijos, tiene nietos, pero ¿cuándo fue la última vez que les habló de este tema? Mucha atención. Desde muy temprana edad en la vida de ese niño, usted debe presentarles esta verdad, que Dios tiene una voluntad y un plan para su vida. Recuerdo que desde que nacieron mis hijos me postraba junto a la cama cada noche estando en casa y elevaba esta oración. Muéstrale a Andy y a Becky tu voluntad para sus vidas. Les decía eso una y otra vez. Pídale a Dios que le muestre la voluntad para su vida. Pídale a Dios que le muestre su voluntad para su vida. Crecieron creyendo eso. Vea lo que está pasando en las universidades. Vea lo que sucede. Toda la borrachera y sexo, todo el desastre. ¿Sabe lo que buscan? Buscan algo que los satisfaga. Abuelo, abuela, mamá, papá, tienen la responsabilidad de presentarles a sus hijos a Cristo. Y no solo eso. Usted debe ser parte de sus vidas. Interfiera en sus vidas. Dé su opinión en sus vidas. Recuérdeles que sin Jesucristo no pueden triunfar en lo que Dios les llamó a hacer. Quizás ganen mucho dinero. Tal vez hagan muchas cosas. Puede que el mundo piense que son geniales. Pienso en toda la gente
que no puede ni contar su dinero, pero les aseguro esto, son infelices. Sin Dios no se puede ganar suficiente dinero. Mire, cuando se vive en pecado no se puede hacer más nada hasta que no se confronte el problema del pecado. Y por eso hay tanto de todo lo otro que hemos mencionado. Dios le ama. Dios tiene una voluntad y un plan para su vida. Quizás usted diga, tengo 50 años y acabo de ser salvo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Él le toma donde está y mire, sabe cómo vencer su pasado. ¿Borrará todos los errores? No. Pero lo que hará es facultarle para que pueda vencerlos, ayudarle a tener una perspectiva distinta de la vida, permitirle tener una relación con Cristo que le sorprenderá. Porque todo el mundo comete errores, todos pecamos, todos hemos caído a veces por algo. Dios quiere lo mejor para nosotros, hasta nuestro último día. ¿No es interesante lo que Dios tiene que hacer a veces para hacernos pensar? Y pensar con sabiduría, con sobriedad y hacer las preguntas indicadas. Señor, ¿cuál es tu voluntad en mi vida? Y Jesucristo quiere que vivamos nuestra vida en sumisión a su voluntad, porque eso es lo mejor. ¿Cree que Dios tendría un plan para su vida que sería fatal? No, no lo creo. ¿Acaso quiere decir que su plan siempre es fácil? No. Mucha gente pasa por cosas muy difíciles en la vida. No significa que a Dios no le importe, ni que estén fuera de su voluntad, pero quiere decir que Dios les ha confiado en una situación para que dependan de Él en maneras en las que quizás algunos de nosotros no lo hacemos. Entonces, al pensar en cuál es la voluntad de Dios, esa es la pregunta que debemos hacernos todos. Entonces, le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que dijo, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida en este momento? Usted dirá, he cometido errores, así que no hay esperanza para mí. Sí hay esperanza. Comienza con confesión, arrepentimiento y la entrega de nuestra vida a Dios. Preste mucha atención. Si me escucha, diga amén. No hay desastre del cual Dios no pueda sacarle. Tal vez sea doloroso, pero le sacará adelante, porque Dios le ama, sabe por qué cometemos errores. Le aseguro que hará un desastre de su vida si no confía en que Dios le dé guía y dirección para su vida, porque nadie puede guiarle como Dios. Él lo sabe todo de usted, conoce sus limitaciones, sabe lo que ha perdido, sabe los deseos de su corazón, sabe que usted no tiene lo que tienen otras personas, pero sabe por qué le creó y quiere que se sienta realizado en la vida. No quiere que sea desdichado, quiere que se sienta realizado en la vida. Usted lo refleja si lo aceptó como su Salvador. Dios quiere lo mejor para usted. Está dispuesto a hacer lo mejor si usted rinde su vida a Él, se entrega a Él y le pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga en esta situación? Él contestará esa pregunta. Dios no se hará oídos sordos. No importa lo que usted haya hecho, dónde haya estado, con quién lo haya hecho y el desastre que haya hecho. ¿Escuchará? Si clama a Dios, lo hará. Si se pregunta lo que Dios hará por usted, preste mucha atención. En primer lugar, vea la cruz. Tanto así le ama a Dios. Eso es lo que ha hecho por usted. Primero, murió para que tenga vida y la tenga en abundancia. Él murió para poder perdonarle de todos los desastres que ha hecho en su vida. Murió para poder sacarle de eso, para darle un nuevo comienzo y una nueva esperanza.
Nunca olvidaré a una hermana que estaba sentada en la segunda banca un domingo. Coloqué una de mis fotografías en la pantalla. Era de un velero que había naufragado. Un hombre estaba trabajando con eso y le di la vuelta un par de veces. Y por alguna razón pensé, más vale que lo fotografíe. Le tomé una foto. Ella estaba en la segunda banca 2 semanas después y dijo, quiero decirle algo. Me conmueve relatar esto porque me dijo, he hecho un desastre de mi vida. Estaba lista para claudicar. Y dijo, cuando dijo que aquel viejo velero que volvería a navegar, Dios me dijo, y tú también volverás a navegar. Y puedo decirle esta mañana, acabo de escuchar la verdad, eso es todo. Tal vez sea reconfortante o muy inquietante, pero le ruego en el nombre de Jesús, no ignore lo que ha escuchado, porque tiene una oportunidad de que Dios cambie su vida desde hoy. Le contaré otra historia. Compré un coche en otro estado y tuvieron que traérmelo. No es porque no podía comprarlo aquí, sino que vi lo que quería allá. Así que me lo trajeron en un camión y estaba tapado, y un hombre lo destapó. Me conmueve tanto contar esto. Cuando colocó mi auto en el garaje me dijo, Doctor Stanley, quiero decirle algo. Estuve preso, en verdad arruiné mi vida. Y en la cárcel escuchábamos cassettes y a veces la radio. Y él dijo, la razón por la que me alegra tanto traerle este coche es porque estaba escuchando y Dios cambió mi vida. Para mí es un honor traerle este coche para decirle gracias por predicar la verdad que me llegó y me salvó. Dios le salvará a usted si lo deja. Cambiará su vida si lo deja. Y esa es mi oración. Padre, te amamos, alabamos y damos gracias porque tu meta no es juzgarnos, sino amarnos, perdonar nuestros pecados, darnos una segunda oportunidad. No dijiste que tendríamos que merecerlo, sino que nos rindiéramos. Te pido que toda persona que escuche este mensaje no pueda evadir la verdad y sea lo suficientemente sabio para entregarte su vida. Te pido por cualquier persona sentada aquí que no sea salva, que te confiese sus pecados, Señor, rinda su vida. Dales un nuevo comienzo y que cualquiera que vea y escuche en cualquier parte del mundo se dé cuenta de que estás allí también. Harás por ellos lo que dijimos pese a todo. No importa dónde hayan estado, ni el desastre hecho de sus vidas. Eres el Dios de segundas, terceras, cuartas, quintas, décimas oportunidades. Te pido que bendigas a todo el que se vuelva a ti. En el nombre de Jesús. Amén.